y me acordé de un concepto que nosotros vimos con los jóvenes acá en Coyipulli, y tuvimos Ya, como una cierta, eh, como una diferencia de opiniones ya, con respecto a la culpa, porque nosotros dentro de nuestro estudio hablamos de dos conceptos, que era la culpa y el sentimiento de culpa. Y ya. claramente usted cuando lo hablaba del remordimiento, que yo le intentaba explicar a los chicos, yo les decía, y puede que haya estoy equivocado yo le decía, la culpa no, en cierta forma no es buena, le decía yo, pero sí el remordimiento, que es lo que produce el Espíritu Santo. Pero probablemente quizás me equivoqué en el concepto, o si usted me pudiese aclarar eso, si la culpa es considerada parte del arrepentimiento o algo así. Ah, perfecto. Eh, bueno, habíamos dicho con respecto al arrepentimiento que estaba compuesto de la parte intelectual, de la persona sabía que se daba cuenta, estaba consciente de que es pecador. También el arrepentimiento está compuesto del elemento emocional. En ese elemento emocional nosotros sentimos tristeza, sentimos angustia, sentimos dolor, vergüenza también. Yo diría también, hermano Eleazar, que ese dolor, esa tristeza, esa vergüenza está relacionada con la culpa, ¿o no? Porque si yo me siento culpable, me siento triste, me siento angustiado, me siento, a ver, triste, angustiado, claro, siento esa angustia por la culpabilidad, pero es parte de ese elemento emocional del arrepentimiento, pero todavía no se produce el arrepentimiento, porque el arrepentimiento también está compuesto de el abandono del pecado, es dejar de pecar. Y de hecho se siente tristeza, remordimiento, culpa. Yo lo veo como sinónimo, hermano Eleazar. Angustia, tristeza, eh, bueno, preocupación, aunque los lingüistas no estarían de acuerdo con respecto a cada uno de los términos que utilicé, pero todo eso están dentro de la, el elemento de la emoción como parte del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es dejar de pecar, volverse a Dios y dejar de pecar. Por lo tanto, en ese sentido, si la persona abandona el pecado como sentimiento de culpa, de vergüenza, de dolor o de angustia, lo lleva finalmente a abandonar el pecado. Es negativo la culpa y el dolor cuando no lo lleva al arrepentimiento, o sea, no lo lleva a abandonar el pecado. O cuando ya está arrepentido, es decir, cuando la persona ya está abandonado el pecado, deja de pecar, pero sin embargo sigue sintiendo remordimiento, culpa, dolor, vergüenza, sigue angustiado por el pecado que cometió en el pasado, entonces ahí hay un problema que no ha entendido bien el concepto del arrepentimiento, porque se estaría sintiendo un dolor de un pecado del cual ya está arrepentido. Ahí habría un aspecto negativo de la tristeza, el dolor o la culpa por el pecado, cuando no se ha arrepentido verdaderamente. No sé si lo expliqué bien, mi hermano Gracias. Sí, hermano, me queda muy claro. Muchas gracias. Amén. Amén. A menos que usted con los conceptos quizás querría enfatizar otro aspecto, quizás. Bueno, hay que conversarlo eso igual porque no sé cuál era el contexto, la finalidad que usted quería resaltar, o los jóvenes que querían resaltar igual. El arrepentimiento tiene esos tres elementos, el intelectual, el emocional y el volitivo, es decir, la persona abandona y deja de pecar. Ahí se ha producido verdaderamente el arrepentimiento. Mientras no ha abandonado el pecado, entonces no hay verdadero arrepentimiento. Muy bien.
Entonces, ahora tenemos que trabajar con la otra doctrina. Habíamos dicho que la salvación es un término muy amplio, es un término genérico que abarca e incluye otros aspectos de la obra salvadora del Señor Jesucristo. La salvación, por decirlo de alguna manera, es como un colegio. El colegio sería la salvación. Y la conversión, fe, arrepentimiento, regeneración, santificación, justificación, serían como las salas de ese colegio. Es decir, estas doctrinas están dentro de la salvación. Es como la salvación, es como un estante que tiene varios casilleros. El estante sería la salvación y tiene varios casilleros, y ese casillero uno sería la regeneración, la conversión, la fe, el arrepentimiento, la santificación, justificación, predestinación, entre otras. La salvación entonces es un concepto amplio que engloba e integra, reúne en sí los otros aspectos de la obra salvadora de Jesucristo, como lo que estuvimos viendo la clase anterior, la conversión, el volverse a Dios, abandonar el pecado. Para que se produzca la conversión debe existir el arrepentimiento y la fe. Y ahora entonces continuamos con otro aspecto de la obra salvadora del Señor Jesucristo, y esta doctrina tiene que ver con la doctrina de la predestinación. Para entender la doctrina de la predestinación, sin embargo, se requiere entender primero algunos vocablos, algunos términos que son básicos para entenderlo. Si no los maneja, no los comprende, entonces va a tener dificultad en reconocer una u otra postura en cuanto a la definición de la predestinación dentro del mundo protestante y evangélico, es decir, dentro del arminianismo y el calvinismo. Es una doctrina que no es tan compleja, pero sin embargo, debido a las distintas reflexiones y terminologías que se han forjado para poder definirla, la han hecho de esta doctrina un poco compleja y difícil de explicar y de definir. A raíz de eso, se manejan diversos vocablos y diversos términos, como por ejemplo el monergismo. Estos son términos muy importantes que los tengamos en cuenta, mis queridos hermanos, pastores, porque si no los manejamos, entonces no vamos a entender ni el calvinismo ni el arminianismo, si no los manejamos bien. O si usted es arminiano, no va a comprender muy bien al calvinismo, y si es calvinista, no va a entender muy bien al arminianismo. Uno de estos vocablos es el monergismo. Monergismo significa uno trabaja, uno es el que obra, uno es el que realiza la acción, y la otra persona se encuentra en un estado de pasividad, sin realizar ningún tipo de obra, ninguna acción, ninguna intervención. El protagonista acá en el monergismo solamente es uno, es decir, el único que actúa es Dios. Ese es el monergismo. El siguiente vocablo es el sinergismo. Vuelvo enseguida, mi hermano. Está pausado esto. Voy a pausar aquí un momento y reanudar. Bien. El siguiente vocablo entonces es el sinergismo. Sinergismo significa, todos estos términos vienen del griego, significa trabajo conjunto. Acá en el sinergismo trabaja Dios y también el hombre. O también el otro término que podemos utilizar es obra, una obra conjunta. Dios obra y el hombre obra también.
También podemos emplear otro vocablo que es obrar, trabajar o intervenir o llevar a cabo una acción. Dios es el que toma una acción y el hombre también debe contribuir con una acción. Estas obras o este trabajo conjunto son paralelos, es decir, están al mismo nivel, son paralelos. Dios hace un 50% de la obra de la salvación y el ser humano realiza su otro 50%. La fe, por ejemplo, el arrepentimiento, la permanencia en la fe cristiana, las obras, la asistencia a la iglesia, la participación en los cultos, la oración, la lectura de la Biblia y todas las actividades eclesiásticas, es una forma de contribuir con el 50% de la salvación. Y el hombre en este sinergismo tiene las facultades naturalmente, intrínsecamente, de poder creer y poder arrepentirse, sin que necesariamente la gracia de Dios obre, porque tiene un 50% de la posibilidad del hombre de ejecutar alguna acción. Se llama sinergismo, trabajo conjunto. Dentro del sinergismo hay otro sinergismo que se conoce como el sinergismo evangélico. El sinergismo evangélico no es el sinergismo herético. El sinergismo herético es lo que le estaba comentando. Dios hace un 50% y el hombre realiza su otro 50% para obrar a la salvación. Ese es el sinergismo evangélico, el sinergismo herético. Tampoco este sinergismo, el evangélico, es el sinergismo humanista. El sinergismo humanista dice que el hombre tiene el libre albedrío naturalmente, intrínsecamente. No lo ha perdido, sino que tiene su libre albedrío. Por lo tanto, puede obrar, puede creer, sin necesidad de que la gracia de Dios se extienda y actúe sobre él. En ese sentido, Dios hace su 50% y el hombre su otro 50%. Ese es el sinergismo humanista. Pero el sinergismo evangélico no es el herético ni tampoco es el sinergismo humanista. ¿Cuál es la diferencia entre el sinergismo evangélico con el sinergismo a secas? La diferencia es que en el sinergismo evangélico la gracia es la causa eficiente de la salvación. Es decir, acá, por decirlo de alguna manera, Dios obra el 100% de la salvación, no un 50%, sino el 100% de la salvación. Y el hombre debe realizar una acción que es la de recepcionar y de recibir la gracia salvadora de Dios. Eso es lo que debe hacer el ser humano. Pero el ser humano no contribuye para la salvación, porque el 100% de la obra de la salvación lo hace Dios, pero el ser humano simplemente recibe y acepta el regalo que Dios le quiere dar. A eso se le dice la gracia es la causa eficiente, el que ha causado la salvación. Pero la fe es la causa instrumental. ¿Qué significa eso? Con la fe uno recepciona la gracia salvadora de Dios. Es el instrumento que utiliza el ser humano para poder aceptar y recibir la gracia o el don salvador de Dios. Pero es el instrumento, pero no causa la salvación, sino que es el instrumento nada más que recepciona la salvación. La, Aquí la gracia tiene la preeminencia. Y en el sinergismo evangélico, la gracia está sobre la acción o la actividad o la participación que debe realizar el ser humano. No se encuentran al mismo nivel como en el sinergismo, sino que la gracia salvadora de Dios se encuentra en un nivel muy superior. El ser humano lo único que debe hacer es dejar de resistir la gracia y aceptar
y recibir el regalo de Dios de la salvación. Eso se llama sinergismo evangélico. El otro vocábulo que es utilizado solamente por Francisco La Cueva en dos oportunidades, en un diccionario teológico y también en otro libro que Francisco La Cueva tiene que se llama Curso Práctico de Teología Bíblica por Francisco La Cueva. Allí nosotros podemos encontrar un vocablo nuevo que es de él. Nadie más lo ha utilizado con anterioridad, por lo menos él no sabe quién más lo ha utilizado. Si alguien lo ha utilizado antes que él, entonces deben atribuírselo a aquel autor anterior a Francisco La Cueva. Ese vocablo es energismo. Energismo quiere decir, según Francisco La Cueva, basado en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, donde habla acerca de energoi, un vocablo bíblico este energoi, es la gracia de Dios obrando en el libre albedrío del ser humano. Es decir, la gracia de Dios es el que interviene, el que obra, el que persuade, el que influencia, el que restaura la condición del ser humano con la finalidad de que dándole la posibilidad de que pueda creer. Pero no garantiza el que crea, sino que el ser humano debe realizar algo para aceptar el regalo de Dios, que es la fe. Debe recibir el regalo de Dios, que es la salvación. Pero es producto de la gracia de Dios. Por eso la gracia, obrando en el libre albedrío, Francisco La Cueva le denomina a él energismo. El energismo, según como lo define Francisco La Cueva, no hay ninguna diferencia con el sinergismo evangélico. Tal cual como se define sinergismo evangélico y como energismo lo define Francisco La Cueva, son sinónimos. Por lo tanto, sinergismo evangélico y energismo lo vamos a utilizar en este curso y también como está en el libro de texto del Instituto Bíblico, lo vamos a utilizar entonces como sinónimo porque no hay ninguna diferencia entre uno y otro. Pelagianismo. ¿Qué significa pelagianismo? Significa la salvación es por medio de las buenas obras. El pelagianismo niega el pecado original. Según este punto de vista, Adán y Eva pecaron, pero ese pecado lo afectó a ellos nada más. No le afectó a sus descendientes. Por lo tanto, los seres humanos no nacen en pecado, ni son formados en maldad. No se perdió el libre albedrío, no se corrompió la naturaleza humana. Todos deciden pecar en un determinado momento. Ellos establecieron un modelo para pecar y los otros siguen ese modelo, pero no están condicionados a pecar, puesto que cada uno peca según su voluntad, según su libre albedrío. No están condicionados, destinados a pecar, puesto que podrían actuar de otra forma. Como no hay una depravación total, no hay una corrupción de la naturaleza humana, todavía está íntegro el libre albedrío, entonces los seres humanos, si determinan no pecar, entonces pueden eventualmente ser salvos sin necesidad de la gracia de Dios, según cómo se ha transmitido y cómo se ha creído lo que pensaba, lo que es el pelagianismo del siglo IV. Sin embargo, hay algunas investigaciones actuales de la Universidad de Oxford que están indicando que Pelagio no era pelagiano o Pelagio no creía lo que se dice de Pelagio, pero eso se están realizando investigaciones actuales, muy modernas. Lo que estoy presentando es según lo que nos han heredado, nos han transmitido las investigaciones anteriores, porque ahora están nuevas las investigaciones que todavía no tengo acceso a ese libro, porque sale muy, muy caro. Sale como $250 más o menos.
Entonces, usted comprenderá que todavía no están los recursos o los medios para poder darle lectura a ese libro y actualizar las investigaciones teológicas. Por lo tanto, hasta ahora vamos a definir el pelagianismo de esa forma, como tradicionalmente se ha definido. La salvación entonces por medio de las buenas obras, no existe el pecado original, el ser humano no se encuentra en un estado de depravación total, ni siquiera depravado totalmente, no hay depravación ahí en ese sentido. El semipelagianismo. El semipelagianismo dice que cuando Adán y Eva pecaron, el ser humano perdió, pero parcialmente, el libre albedrío. No totalmente, sino parcialmente. La naturaleza humana se corrompió, pero no totalmente, sino parcialmente nada más. El semipelagianismo dice que el pecado deterioró, degradó al ser humano, pero no al punto de que le haya provocado la depravación total, sino quedó hasta la mitad. Ellos creen en la depravación parcial. El libre albedrío, entonces, en este sentido, el ejercicio de la voluntad no se perdió totalmente, sino parcialmente nada más. Por lo tanto, queda todavía dentro del ser humano, de la humanidad, la posibilidad inherente, natural, de inclinarse a Dios, de buscar a Dios, de arrepentirse y de creer. Por supuesto, sin necesidad de que la gracia de Dios se extienda a esa persona, puesto que todavía existe esa posibilidad del ser humano de poder acercarse, inclinarse y buscar a Dios naturalmente. Eso es el semipelagianismo. El monergismo está relacionado con el calvinismo. El calvinismo agustiniano, el presupuesto teológico donde se fundamenta toda la teología calvinista, o, o la predestinación, porque la teología calvinista es la misma de todos los cristianos, pero una doctrina en particular que es la soteriológica, o la doctrina de la predestinación, que tiene como resultado otras doctrinas también de la expiación, de la perseverancia de los santos, pero aquí nos encontramos en la predestinación y este es el punto de base para entender las otras doctrinas calvinistas de los 5 puntos del calvinismo. Pero el núcleo, la médula, es el monergismo, el calvinismo monergista. El arminianismo no es sinérgico, el arminianismo no es sinérgico herético ni tampoco sinérgico humanista. El arminianismo es sinérgico evangélico. El arminianismo es en un sinergismo evangélico, donde la gracia es la causa eficiente de la salvación y la fe es la causa instrumental de ella. En el arminianismo no hay un 50 y 50, sino un 100%, y el ser humano debe recibirlo y aceptarlo por medio de la fe y por medio del arrepentimiento de la gracia de Dios. También podríamos decir que el arminianismo es energista. Miguel Núñez, John MacArthur, Sugel Michelin, John Piper, Sproul, Wayne Grudem, Miguel Erickson, Berkhoff, lo dije, ¿no? Berkhoff y Schaeffer, todos ellos relacionan al arminianismo con el pelagianismo o el semipelagianismo. Pero el arminianismo ni es pelagianista ni tampoco es semipelagianista. Ese es un problema que existe dentro del mundo calvinista, que no conocen el arminianismo o nunca han tomado, al parecer, un libro arminiano
o nunca han leído a Jacobo Arminio, ese es el problema, o a John Wesley. Uno puede entender la imprecisión teológica de, de algunos predicadores de las redes sociales, en Facebook, por ejemplo, o en YouTube. Uno lo puede entender, pero de teólogos que son profesionales, como John Piper, por ejemplo, que son escritores profesionales, o MacArthur, o quién más, Sproul, Miguel Núñez también, sí, también Miguel Núñez. Uno no comprende por qué relacionan el arminianismo con el pelagianismo y el semipelagianismo. Uno no comprende por qué. Porque no puede ser por ignorancia, porque si yo voy a hablar, por ejemplo, de los musulmanes, mi responsabilidad, mi deber básico es leer a autores y teólogos musulmanes para presentar lo que creen los musulmanes. Esa es mi responsabilidad, para no tergiversar a los musulmanes, para que ningún musulmán me acuse de malinterpretarlo o de presentarlo erradamente, o estoy presentando una caricatura de los musulmanes, sino que estén conformes con la presentación que yo realizo de los musulmanes. Eso es un deber básico de todos los teólogos, pero en el caso de Miguel Núñez, Ugel Michelén, Sproul, Berko, Weine Gruden, Meyer Erickson, Schaeffer, cuando presentan al arminianismo, lo presentan como pelagianista o semipelagianista. Ahí podríamos estar ante una deshonestidad intelectual o deliberadamente no sé si hay un prejuicio, una ignorancia o una mala voluntad decidida de distorsionar el, la otra teología de la cual ellos no están de acuerdo. Pero como estoy comentando acá, el arminianismo es sinergismo evangélico o energismo, pero bajo ningún punto de vista se puede considerar al arminianismo como pelagianista ni semipelagianista. La gracia común. La gracia común es un concepto que está presente en la teología calvinista. La gracia común es el conocimiento universal de Dios. La depravación total significa que el ser humano está muerto espiritualmente, es un difunto espiritualmente, todas las áreas han sido corrompidas por el pecado, de modo que está inhabilitado para creer, no tiene ninguna inclinación hacia lo sobrenatural, hacia lo espiritual, no puede acercarse a Dios, lo detesta, lo odia, lo aborrece y huye de Dios precisamente por el estado de la depravación total en la cual se encuentra. Pero sin embargo, así definimos depravación total, sin embargo, vemos religiones en todas partes del mundo. El taoísmo, el confucianismo, vemos la confederación de religiones en la India, que es el hinduismo, el budismo y sus diversas ramas, el jainismo, sus distintas creencias del siglo VI antes del Señor Jesucristo, que desarrolla las ideas de varios dioses, de infierno y de cielo, de un Dios personal, otros impersonales. ¿De dónde sacaron esas creencias que son similares a los cristianos antes del cristianismo, conceptos tan desarrollados del cielo y del infierno? ¿Cómo ellos llegaron a ese conocimiento de Dios? En algunas religiones, Dios es personal y es monoteísta. Para otro es politeísta, otro es animista, pero el animismo cree en un espíritu universal. Y todos los elementos de la naturaleza son metáforas o son personificaciones de ese único espíritu universal. Sería como una especie de monoteísmo. Otros son enoteístas, pero hay diversas religiones en el mundo. Entonces, ¿cómo se puede comprender
o definir la depravación total, que no tiene el ser humano ninguna inclinación hacia lo sobrenatural si vemos religiones por todas partes del mundo. El calvinismo lo explica por medio de la gracia común. La gracia se extiende a todos los seres humanos con la finalidad de que los seres humanos le conozcan, pero exteriormente, no personalmente, sino a grandes rasgos, generalmente nada más. Si el ser humano tiene capacidades creativas, se debe a la gracia de Dios, pero esta gracia es común. Si existe un buen gobierno, es por la gracia común. Si en respuestas a las oraciones de personas que no son creyentes, pero en la desesperación oran a Dios y Dios responde, es como resultado de la gracia común. Esta gracia común se extiende a todos los hombres. Tiene la finalidad de demostrar la bondad de Dios a todos. Hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Y demuestra la justicia de Dios también a todos los seres humanos. Es el concepto que el calvinismo ha desarrollado para referirse a la gracia común. Y una gracia que se extiende a todos, pero no para salvarlo. No tiene la finalidad de salvar aquí, solamente de que las personas le conozcan, de demostrar la justicia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia y la compasión de Dios. Con la finalidad también, dice Calvino, de justificar el infierno de aquellas personas que no creen, para que las personas en el infierno sea su estadía mucho más terrible, que no hubiesen experimentado algo de la gracia de Dios. Aquí se incluye también la iluminación. Dios ilumina a algunas personas, pero para hacerlas doblemente más merecedores del infierno que antes, porque a pesar de conocer la bondad de Dios, ellos le rechazaron y permanecieron en sus pecados todavía. Eso es lo que señala el calvinismo y algunos autores calvinistas. Pero la gracia común no se extiende para salvar, sino para demostrar la bondad, la misericordia y la justicia de Dios. La gracia salvadora del calvinismo es la gracia especial. La gracia especial se extiende solo a los escogidos, a los elegidos. No se extiende a todos. Porque Juan Calvino dijo en su definición de la predestinación, Dios no creó iguales a todos. Y esto lo dice en su obra, La institución de la religión cristiana. Él define la predestinación de esta forma. Llamamos predestinación al eterno decreto de Dios por el que ha determinado lo que quiere hacer de cada uno de los hombres, porque Él no los crea a todos con la misma condición, sino que ordena a unos para la vida eterna y a otros para la condenación perpetua. Por tanto, según el fin para el cual el hombre es creado, decimos que está predestinado a vida o está predestinado a muerte. Según lo que dice Calvino, Dios creó a unos, los creó para el infierno y a otros los creó para el paraíso. Por lo tanto, la gracia especial, la gracia salvadora, o también denominada la gracia soberana, se extiende solo a los elegidos. Es una gracia entonces que discrimina entre los escogidos y los réprobos, porque Dios no los creó a todos bajo la misma condición. La gracia especial, la gracia soberana, se extiende a unos solos, no a todos. Esa es la diferencia entre la gracia común y la gracia especial en el calvinismo. ¿Alguna pregunta hasta ahora, mis queridos hermanos, antes de pasar a la siguiente presentación? Hermano Paulo, Hermano Alex, adelante. ¿el concepto de gracia común tiene algún paralelismo en la soteriología arminiana? No. Bueno, al paralelismo sí, pero no con ese nombre, sino con otro nombre. Ya. Pero el arminianismo no maneja, no utiliza el concepto de gracia común, porque eso es propio y único y exclusivo del calvinismo. Claro, porque considerando que lo que como definición, claro, como palabra, lo que está encerrando son cosas que nosotros sí vemos. O sea, vemos personas buenas o malas, ¿cierto? Cristianas y no o cristianas,
hijo de Dios no cristiano o hijo de Dios como no hijo de Dios recibiendo la gracia común, o sea, o las cosas buenas de Dios. Por ejemplo, lo del Exacto, sol, el ejemplo más claro, y lo correcto, vemos en la historia de Faraón, ¿cierto? En correcto. donde la misma gracia que hizo sacar al pueblo de Israel, ¿cierto? A la gracia, esa misma gracia, endureció el corazón de Faraón, haciéndolo más, digamos, más propenso a recibir o hacer la voluntad que el Señor estaba haciendo en ese momento. Entonces no existe un paralelismo, pero sí es real, o sea, ocurre. Esto es correcto, sí, ¿cierto, hermano Pablo? Sí, es un término que utiliza el calvinismo para describir estas acciones de Dios, de la que estamos listando ahí. Y es un término que lo utiliza para precisar o para ser consecuente con la estructura del sistema teológico calvinista. No puede emplear otra sino gracia común para diferenciarlo de la gracia especial que tiene la finalidad de salvar, porque la gracia común no se extiende para salvar. John Wesley se refirió a la gracia común como la gracia condenatoria, porque se extiende precisamente para condenar a los seres humanos. Pero eso es, de eso se trata la gracia común. La gracia especial solamente para los elegidos. La gracia especial se extiende para algunos nada más, no para todos. ¿Alguna otra pregunta, mis estimados hermanos, para continuar con la siguiente presentación? ¿Está todo claro entonces? Sí, el pastor Esteban, hermano Roberto, no sé quién está ahí en Notebooks, no sé quién será. Quizás sea la esposa del hermano Claudio Reyes, lo más probable. Diga- Yo, como un aporte, bueno, no como aporte, sino que cuando leía de la gracia común, igual era, tuve igual la oportunidad de leer un poco un libro del Tulip de los calvinistas. Y mientras lo iba leyendo, igual era como tenebroso, así como que se me ponían los pelos de punta, como que uno dice, wow, esto es fuerte. Y claro, leyendo un poco de la gracia común, decía que bueno, en el libro que nos mandó usted, que es el suyo, Sí, decía que era básicamente para hacer más culpable al pecador, para sí, manifestar la soberanía de Dios, y realmente es duro, pues, es duro. sí, exactamente. Esa es la finalidad de la gracia común. John Wesley dice, no es gracia salvadora, sino es gracia condenatoria. Hermano Pablo, soy yo, el hermano Cristian, por si acaso. Ah, ok, hermano Cristian, ya, Ya perfecto. estamos. Muy bien. Continuemos entonces, mis estimados hermanos. La gracia preveniente. Esta doctrina es una doctrina que proviene de Jacobo Arminio, adoptada por los remontrantes, por supuesto también después por ellos, adoptada por John Wesley, el fundador del metodismo, por los wesleyanos, movimiento wesleyano, por los movimientos de santidad, por la iglesia del Nazareno, que son las raíces teológicas, históricas del pentecostalismo. Sin embargo, lamentablemente, mis queridos hermanos, el pentecostalismo no lo ha conservado. Está allí, pero no lo conoce, no lo ha promocionado, no lo ha fomentado, no ha articulado, no lo ha hecho suyo esta doctrina, que es parte de las herencias teológicas del pentecostalismo. La iglesia pentecostal Filadelfia en España, sin embargo, es la iglesia que le da énfasis a la gracia preveniente. Por lo tanto, los que son miembros de las iglesias pentecostales, y todos los que están acá son miembros de iglesias pentecostales, esta es una de sus responsabilidades, sus deberes,
de cultivar, de conocer, de fomentar y dar a conocer en sus iglesias una doctrina tan fundamental, tan importante, que resuelve el problema en el cual incurrió el calvinismo. Es un problema, el calvinismo es un grave problema teológico porque presenta a Dios, dice Putney, un pastor bautista, escribió un libro que se llama, a ver, aquí tengo el libro de Putney, Confrontando el calvinismo, la doctrina que hace ver a Dios. Mire el título, Confrontando el calvinismo, la doctrina que hace ver a Dios peor que el diablo. Así se llama este libro. Tremendo título. Y Nicolás Serrano dijo que el calvinismo, porque era un pastor calvinista, estudió en Master Seminary, estudió con Paul Washer, con John MacArthur, entre otros, John Piper también. Fue pastor calvinista de un ministerio calvinista, pero renunció al ministerio, luego abandonó el calvinismo, se hizo arminiano, porque vio el problema, el grave problema, es decir, él conoció a profundidad el calvinismo, estudió en un seminario calvinista que es de John MacArthur, el Master Seminary. Y él dice que lo que hace el calvinismo es difuminar la diferencia entre Dios y el hombre, perdón, entre Dios y el diablo. Increíble lo que dice él, ¿eh? Un ex pastor calvinista. El calvinismo difumina la diferencia sustancial y abismante entre Dios y Satanás. No presenta a Dios no con tanta diferencia de Satanás. Por eso que es una doctrina que es aberrante, es una doctrina que es repugnante para la mentalidad cristiana. Precisamente porque tiene un presupuesto que es la depravación total y no tiene cómo resolverlo. Por eso que ha definido dos términos, la gracia común y la gracia especial. La gracia común se extiende a todo, la gracia especial se extiende solamente a los escogidos. En cambio, el arminianismo, Jacobo Arminio, proviene de la Iglesia reformada de los Países Bajos. Él surge con la finalidad de solucionar un problema teológico serio. El problema teológico serio es que el calvinismo se estaba yendo hacia el determinismo, un determinismo radical, donde convertía a Dios en el autor del pecado. Por esa razón surge esta doctrina que se conoce como la gracia preveniente. Esta es la doctrina nuestra, o por lo menos debería ser nuestra, fomentarse y estar en los artículos de fe de todas las iglesias pentecostales. ¿Qué es lo que es la gracia preveniente? Presupone también, la gracia preveniente, la depravación total. La gracia preveniente es la asistencia, la influencia y continuo auxilio del Espíritu Santo en el individuo. Cuando hablamos acerca de gracia, no estamos refiriendo a una actividad, a una acción de una persona, de la persona del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu el que asiste, influencia y auxilia al individuo. Se llama gracia preveniente porque va antes. Gracia preliminar, gracia pre-regeneradora. Porque esta gracia, antes de que la persona se convierta, ya está actuando y ya está trabajando. Esta gracia le está restaurando al ser humano el libre albedrío, porque el arminianismo también cree en la depravación total, es decir, está inhabilitado para creer sin que la gracia de Dios intervenga. No puede creer porque es un difunto espiritual, pero la gracia preveniente le restaura el libre albedrío. Ahora el ser humano tiene la posibilidad de creer. Es una gracia estimulante, es subsecuente, es cooperadora. Si el hombre cree, es por la gracia preveniente. Si la persona tiene la facultad de creer ahora la posibilidad del libre albedrío, se debe a la gracia preveniente. Si el ser humano es persuadido a la gracia de Dios, a creer en Dios, a buscar a Dios,
es el resultado de la gracia preveniente. Si cree finalmente en Dios, es el resultado de la gracia preveniente. La gracia preveniente coopera para que el ser humano pueda creer. El ser humano creyó, se convirtió, es por la gracia preveniente. Si el ser humano sigue creyendo, es también consecuencia de la gracia subsecuente o estimulante, preveniente. Gracia santificante, gracia glorificante. El calvinismo dice, Miguel Núñez dijo, América Latina necesita ser reevangelizada, porque el continente latinoamericano fue evangelizado por los pentecostales, y los pentecostales no conocen la gracia. Eso dijo también John MacArthur. Los pentecostales en América Latina no conocen la gracia. El problema, podemos hacer un mea culpa, podemos reconocer nuestros errores, es que desconocemos una doctrina fundamental de nuestra herencia teológica, del arminianismo wesleyano, que es la gracia preveniente. La gracia preveniente es que le ayuda a creer al ser humano. Y si el ser humano sigue creyendo es por la gracia preveniente. Y cuando culmina su estadía aquí en la tierra y después resucita entre los muertos y obtiene la glorificación, es por la gracia preveniente. Siempre es la gracia actuando en el creyente. En el arminianismo, el ser humano no obra, la gloria no se lo lleva al ser humano, ni 50-50, sino que siempre es por la gracia de Dios. Pero esta gracia en el arminianismo se le conoce como la gracia preveniente. La gracia preveniente restaura el libre albedrío de los seres humanos. El calvinismo acusa al arminianismo, le dice, los arminianos creen que el ser humano tiene la posibilidad de creer sin la gracia de Dios. Bueno, acá el arminianismo dice que el ser humano cuando cree tiene esa posibilidad, esa facultad, esa potencialidad de creer precisamente como resultado de la obra y de la acción del Espíritu de Dios previo a él. Y a eso se le llama gracia preveniente. Hace posible la fe, pero sin hacerla necesaria. Es posible, pero no necesariamente pueda creer, porque también le da la posibilidad al ser humano de rechazarla. Porque la relación entre los seres humanos con Dios es una relación personal. Y en la relación entre personas se encuentra la libertad. Es una relación de amor. Y donde hay amor, no existe libertad y no existe subyugación. ¿Qué tipo de amor es aquel que subyuga al otro? En relaciones personales no puede haber subyugación, debe haber libertad. La gracia preveniente le devuelve la libertad para que libremente el ser humano pueda amar y seguir a Dios. Esta gracia, la gracia preveniente, que hace posible la salvación, es universal. Ahí tenemos la diferencia con el calvinismo. El calvinismo, la gracia especial, se extiende solo a los escogidos. Esta gracia preveniente se extiende a todos los seres humanos, porque Dios quiere que todos se arrepientan y todos lleguen al conocimiento de la verdad. De tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La gracia de Dios se extiende a todos. Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se convierta y viva. Bueno, tenemos muchos textos bíblicos que dicen que Dios quiere que todos se arrepientan. En el calvinismo no. En el calvinismo Dios no quiere que todos se arrepientan. Dios no quiere que todos se salven. De hecho, Dios no murió, o Cristo no murió por todos. Jesús el Michelén cuando explica Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera amó Dios al mundo, él lo hace coincidir con la doctrina calvinista del monergismo y de la gracia especial, porque todo esto es una estructura teológica, es como un castillo de naipes, que está estructurado, pero tiene una base muy inestable. La base inestable es el monergismo. Eso ya lo dijo Ken Wilson. Es un rascacielos teológico, pero que está fundamentado sobre arenas muy, muy inestables. Esta gracia es universal, se extiende a todos los seres humanos. Sugel Mitchell le dice, ese texto bíblico no dice todos los seres humanos, se dice todos los predestinados que están en todas partes del mundo. Es decir,
todos los elegidos que se encuentran en toda parte del mundo, se ven esforzados los que son de la línea calvinista a reinterpretar muchos textos bíblicos. Es la fuente de todo bien en el ser humano. Si el ser humano es bueno con el Hijo, es bueno como trabajador, realiza obras sociales, hay un buen gobierno, tiene el concepto de los sentimientos del bien y del mal, se debe a la gracia preveniente. En este punto, lo mismo del calvinismo de la gracia común, podemos decir lo mismo en la gracia preveniente. La gracia preveniente integra y supera la gracia común del calvinismo. Por eso un hermano me estaba preguntando si el arminianismo se encontraba la idea de la gracia común, no con el término de gracia común, sino de la acción del Espíritu de Dios. Pero tiene otro nombre en el arminianismo, se le llama la gracia preveniente. Por eso es que el arminianismo integra y supera la gracia común. Está incluida ahí, está la gracia común ahí incluida en el arminianismo, pero lo supera en la gracia preveniente. Y más aún, la gracia preveniente constituye la humanidad del ser en el ser humano. Es decir, si el ser humano es un ser humano y no una bestia, no un demonio, después de la caída, después que se produjo esta depravación total, porque el arminianismo cree en la depravación total. John MacArthur y Sugel Michelin, Miguel Núñez dice que el arminianismo no cree en la depravación total, pero nunca han leído un libro de los arminianos, ese es el problema. En el arminianismo, la gracia preveniente impide que el ser humano se convierta después de la caída en un demonio, en una bestia. Sigue siendo un ser humano. Sigue ostentando la imagen de Dios en el ser humano. El ser humano es ser humano precisamente por la gracia preveniente. Este punto es muy importante. Es la base de las analogías de fe. ¿Qué son las analogías de fe? Los que están tomando religiones comparadas sabrán ya lo que es las analogías de fe o los puntos de contactos. En todas las religiones del mundo existen similitudes con la fe cristiana. Puntos de contactos, es decir, algunas prácticas, creencias, ritos que son comunes con los cristianos, muy parecidos. Y a partir de allí se puede comenzar el diálogo, se puede comenzar la evangelización por medio de esas analogías de fe. Las analogías de fe son la acción del Espíritu de Dios en todas las culturas, en todas las religiones, con la finalidad de preparar el terreno para los misioneros, cuando lleguen los misioneros a esta cultura, tengan alguna doctrina en común para comenzar el diálogo y la evangelización. Es una preparación del terreno para que llegue el misionero a hablar del Evangelio. Como lo hizo el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando dice el apóstol Pablo a los atenienses: yo soy predicador de un Dios, del Dios que ustedes adoran sin conocer, porque yo me he dado cuenta que hay un templo y dice el Dios no conocido. Bueno, yo soy el predicador de ese Dios no conocido al cual ustedes adoran sin conocer. Había una historia en esa zona donde un Dios envió una plaga. Ellos dijeron que fue un Dios el que envió esa plaga. Y alguien dijo, esta plaga va a cesar si nosotros le ofrecemos sacrificio a un Dios, pero lo que pasa es que no sabemos qué Dios fue el que envió esta plaga. Entonces dijeron, alguien dijo, vamos a enviar un piño de oveja y donde ellas se echen a descansar después de pastar, entonces cerca de algún templo, ese Dios envió esta plaga. Y las ovejas se echaron en un monte donde no había ningún templo cerca. La conclusión a la cual llegaron los atenienses es que debe ser un Dios que nosotros no conocemos. Entonces le vamos a construir un templo y vamos a ofrecer sacrificios. Y le ofrecieron sacrificios, después construyeron el templo y la plaga cesó. Entonces dijeron ellos, este debe ser un Dios que nosotros no conocemos. Le vamos a hacer un
un templo entonces al Dios no conocido. El apóstol Pablo, en base a esa historia, a esa leyenda, dice, yo soy predicador de ese Dios. Tiene un nombre, Jesucristo. En nuestra cultura, acá en el sur de Chile, tenemos la leyenda de Chenchen y Caikai Filu. No sé si ustedes la conocen, mis hermanos. Chenchen y Caikai Filu. ¿Alguien conoce esa leyenda o no? La mitología mapuche, No, Chenchen y Caikai hermano, Filu. ¿La conoce, hermano Alex? no, hermano Paulo. Ah, ya. No hay nadie que la conozca. Chenchen y Caikai Filu. Parece que no. Wow, parece que no. ¿Ah? No están muy familiarizados con la cultura mapuche. Bueno, Chenchen y Caikai Filu son dos serpientes enemigas. Una era buena y la otra era mala. Chenchen creo que era la buena. Y comenzaron a pelear y dar coletazos en el mar. Y así se formaron el archipiélago de Chiloé y todas las islas que tiene Chiloé. Pero esto está en toda la cultura mapuche. Y, y la Caicai, creo que fue, la serpiente amenazó con destruir y matar a todos los hombres por medio de agua. Entonces comenzó a mover el agua para que subiera y comenzara a inundar toda la tierra para matar a toda la humanidad con agua. Todos murieron ahogados. Y comenzó a subir el agua y comenzó a matar, a morir muchas personas ahogadas, todos los mapuches ahogados. Y la otra serpiente, que era la Tenten, se convirtió en un monte y comenzó a crecer. Y los mapuches que estaban en la cima del monte, al final se salvaron cuatro, que eran una pareja de ancianos y una pareja de jóvenes. Y finalmente no pudieron, la serpiente mala no pudo matar a todos los seres humanos, sino que se salvaron cuatro, gracias a Tenten. Y algunos que llegó tan alto Tenten que llegó casi prácticamente al sol para que no se quemaran la cabeza. Entonces se pusieron un gorro los mapuches para que no se quemaran el cabello. Y la explicación de ello es que los pelados fueron los que no alcanzaron a ponerse ese gorro. Pero esa es la historia o la leyenda, el mito de Tenten y Caikai Filo. Donde ustedes vean por ahí en alguna parte cuatro mamulches. Los mamulches son palos, pero con figura de dos ancianos y dos personas jóvenes, hombre y mujer. Unos son altos y otros son más pequeñitos, que son esculturas de madera. Eso se llaman mamulches, pero están representando los que sobrevivieron al diluvio universal. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la analogía de fe con el cristianismo? Es obvio, ¿cierto? El diluvio. Ese mismo fenómeno que encontramos en la cultura mapuche lo puede encontrar usted en cualquier religión del mundo. Puede ser el diluvio, la creación, Dios, Jesucristo, el infierno, el cielo, o algún elemento religioso. En todas las culturas y religiones usted va a encontrar esos puntos de contacto y analogía de fe. El apóstol Pablo encontró o detectó al Dios no conocido. Nosotros podemos seguir investigando en cualquier religión. Eso se llama las analogías de fe. Es decir, Dios se reveló en todas las culturas de alguna u otra manera para facilitarle la comunicación del Evangelio a los cristianos, a los misioneros. ¿Cómo se explica la analogía de fe? Por medio de la gracia preveniente. La conciencia. ¿Por qué nosotros tenemos concepto del bien y del mal? ¿Por qué tenemos una conciencia moral, una ley moral, una naturaleza moral? ¿Por qué? Por la gracia preveniente. Aquí está explicando y solucionando el problema de la depravación total en el milenismo. La revelación general, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo se llama esa revelación que está en el cosmos, en la naturaleza? Gracia preveniente. Eso es la gracia preveniente, mis estimados hermanos. Se ha objetado de que la gracia preveniente es una gracia ineficaz. El calvinismo lo ha objetado. Pero teniendo como presupuesto el calvinismo la gracia especial, es decir, es ineficaz porque no salva, sino que da la posibilidad de salvar nada más. Pero la gracia permanente surge con la finalidad
de que Dios no sea el autor del pecado y proteger el honor de Dios, porque en el calvinismo, con la gracia especial, que se extiende solamente a algunos, entonces discrimina a otros. No salva a todos, sino que salva a algunos nada más. Que primero es un problema bíblico, porque la Biblia dice que Dios desea que todos se salven, y lo otro es que está marginando y discriminando a las personas, porque Dios no hace excepción de personas. No ama a todos. En el calvinismo Dios no ama a todos. Ama a los elegidos y aborrece y odia a los réprobos. Tampoco puede ser objetada la gracia preveniente porque precisamente efectúa y realiza la acción que se propuso realizar, que es la que hemos enlistado en todos estos puntos. Tampoco podemos decir que es ineficaz por el hecho de que no salva a todos, aunque le da la posibilidad de salvarle a todos. Como Cristo, por ejemplo, no podemos decir que la obra o el ministerio de Jesucristo sea ineficaz por el hecho de que no pudo realizar muchos milagros en Galilea, debido a la incredulidad de las personas. Bajo ningún punto de vista podemos decir que el ministerio de Cristo fue ineficaz. Cristo, el modelo de la soberanía de Dios es Cristo. Cristo, el modelo de Dios, es soberano. No es un dictador, un déspota, sino que le ha dado el libre albedrío a los seres humanos para que le sirvan por amor y libremente. La Biblia también cumple su propósito por el cual es enviada. No todos creen cuando escuchan la palabra de Dios o la Biblia, pero no podemos decir que la Biblia sea ineficaz, porque algunos lo que creen se salvan al escuchar la exposición de la Sagrada Escritura. Tampoco podemos decir que la gracia preveniente sea ineficaz en el sentido de que no salva a todos, porque se propuso restaurar el libre albedrío para darle a todos, sí, la posibilidad de creer. Por lo tanto, no se puede decir que la gracia preveniente sea ineficaz en ese sentido. Pregunta sobre la gracia preveniente, mis queridos hermanos. Pastores. Hermano Paulo, sobre el punto C, o sea, la letra C. Eh, Correcto. Siguiendo la misma comparación que usted bien mencionó sobre que en la gracia común Dios eh, hace mostrar su justicia, ¿cierto? Para justamente de manera muy oscura, Dios hacer más culpable al hombre, ¿cierto? De su mal, ¿cierto? De su decisión. Quiero Correcto. llevar a esa misma expresión al punto C, considerando que la gracia previnente restaura el libre albedrío de algunas personas o de todos, primero es una consulta, y eh, hace posible la fe, pero en algún momento esa persona puede rechazarla porque la persona puede no hacer uso de esa fe. Exacto. Aplicaríamos el mismo concepto aquí también diciendo que esta persona que pudo haber sido restaurada su libre albedrío y que tuvo fe, ahora es más culpable, además, por aquella episodio o momento de luz o de gracia previnente. Muy bien. Hay una diferencia. La diferencia, siempre hay que tener presente el monergismo y el sinergismo. El calvinismo es monergista, por lo tanto, toda la obra lo hace Dios. El sinergismo evangélico, la obra de salvación lo hace Dios, pero el ser humano debe creer y arrepentirse. En la gracia común, en el calvinismo, antes de la fundación del mundo, Dios creó a los seres humanos para el infierno, sin darle ninguna posibilidad, ninguna alternativa de salvarse. Ninguna, porque Dios lo creó para el infierno. Y a otros los creó para el paraíso. A esas personas que Dios creó para el infierno, le extiende su misericordia, le extiende su gracia, su compasión, los ilumina incluso, lo puede iluminar, puede participar de la buena palabra de Dios, puede ser participante del Espíritu Santo, puede disfrutar de los poderes del siglo venidero.
puede gozar del don celestial de la salvación. En el calvinismo, pero Dios no lo regenera, sino que lo ilumina para hacerlo doblemente más merecedor del infierno que antes. Usted verá algún problema en esa explicación calvinista. Aquí adopté la posición calvinista ahora. Observe, Dios creó a esta persona para el infierno. No hay ninguna oportunidad para nada, no, lo creó para eso. Pero luego lo ilumina, le muestra su compasión, su palabra, y disfruta también de los poderes del siglo venidero que tiene que ver con los dones espirituales. La salvación también lo hace disfrutar de la salvación un poco, pero nunca lo regenera, sino para hacerlo doblemente más condenable en el infierno, para justificar su presencia en el infierno. Porque a pesar de conocer a Dios, le rechazó y por eso tiene la culpa y es merecedor de estar en el infierno porque rechazó la gracia de Dios. Yo no sé si usted ve alguna contradicción ahí o no. ¿Por Y qué Dios hace eso? hermano Pablo, ¿para qué se predica? Sí, esas son algunas debilidades del calvinismo, pero la pregunta que queda es ¿por qué Dios hace eso? Lo hace disfrutar de algo bueno. Si Dios lo creó para el infierno y ahora le da algo de bondad, algo de misericordia, lo hace pasar por la iglesia, disfrutar de las predicaciones, de la comunión, del pan y el vino, pero resulta que nunca lo regenera y para hacerlo doblemente más condenable en el infierno. En el calvinismo, Dios es el responsable de la caída y del pecado de los seres humanos. Dios es el que determinó que esa persona se vaya al infierno, porque Dios lo creó para el infierno. Dios provocó, en el calvinismo, sigo en el calvinismo todavía, Dios causó, provocó, decretó, preordenó, causó la caída, provocó el pecado, causó el pecado de los seres humanos, sin posibilidad de que actuaran de otra forma. Si el ser humano en el calvinismo se va al infierno, es porque Dios lo creó para eso. Está cumpliendo su rol y su papel. El responsable, tanto intelectual como material, y ahí hay diferencias dentro de los calvinistas. Algunos dicen que Dios es el causante tanto intelectual como material. Otros que es el causante solamente intelectual, pero no material, porque el material es el pecador, pero intelectual sigue siendo Dios, porque Dios es soberano y hace lo que quiere y nadie le puede pedir cuenta a Dios porque Él es justo, lo que está haciendo es justo. Si esa persona está en el infierno, es porque Dios es el que lo creó para eso. Dios es el responsable. En cambio, en el arminianismo con la gracia preveniente, pues yo creo que usted se dio cuenta ya. La persona, aquí me van a llevar los hermanos, por favor. La persona que se encuentra en el infierno desde la perspectiva del arminianismo, ¿quién es el responsable? El hombre. Ahí está. El hombre es responsable. No es Dios. Por eso es que surge el arminianismo. El arminianismo está para evitar que el honor de Dios sea manchado, por decirlo de alguna manera. Trata de conservar el honor y la reputación de Dios. Por eso surge el arminianismo, porque el calvinismo, Dios puede ser el autor intelectual o material del pecado y del infierno, porque Dios es soberano, pero el punto de vista de la soberanía es de alguien déspota. El modelo es de los monarcas del siglo XVI, XV, por ahí. Bien, otra pregunta, mis queridos hermanos, hasta ahora de la gracia preveniente, antes de seguir a la siguiente. Creo que no hay otra pregunta, ¿verdad? Muy bien. Sigamos entonces. El libre albedrío ahora. Hartas terminologías, mis hermanos, pero es necesario para entender la predestinación.
Si no, no va a entender muy bien. Y aprovecha a hacer todas las preguntas porque trate de no quedarse con ninguna duda. Ahora es la oportunidad para hacer las preguntas, entender bien estos conceptos que no son tan difíciles, pero por el calvinismo que comienza a emplear tantas terminologías para describir la acción de Dios, lo complejizó. Y para solucionar ese problema tienen que armarse más terminologías bíblicas y teológicas para entender la Sagrada Escritura y contrarrestar el calvinismo. Pero es por eso que hay tantas terminologías. Libre albedrío ahora. El libre albedrío absoluto es la capacidad de tomar decisiones sin contar previamente con ningún prejuicio, inclinación o disposición. Ese libre albedrío en realidad no existe. Nadie asume o cree en ese libre albedrío absoluto porque si yo, por ejemplo, voy al centro y me dan ganas de comer, me compro, por ejemplo, elijo libremente comprarme un Berlín. ¿Por qué yo elijo comprarme un Berlín? Primero, porque yo voy al centro y vi el Berlín y resulta que tenía hambre, me dio ganas de comer y sentí el olor también, entonces me dio ganas de comprar y comer ese Berlín, entonces por eso que fue. Hubo una disposición, hubo un prejuicio, hubo una inclinación, que fue el olor, vi y además tenía hambre. Habían disposiciones que me condicionaron a mí para tomar esa decisión de comprarme el Berlín. Y así podemos seguir listando ropa, por ejemplo. Si yo me pongo un guante, me pongo un gorro, es porque yo tomé esa decisión, pero en base a alguna condición y disposición, que era el frío. Pero nadie toma decisiones neutralmente. Siempre hay condiciones, inclinación y prejuicio o disposición. El libre albedrío compatibilista ahora. El libre albedrío compatibilista es compatible con el determinismo. ¿Qué es lo que significa determinismo? Que ya todo está determinado, todo está escrito. Como una analogía va a servir para entender bien esto del compatibilista. El autor de una novela, de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, La ciudad de los perros, los personajes actúan libremente en la novela, cumplen su rol y su papel. Nosotros leemos la novela y cada uno de los personajes, el boa, el perro, no me acuerdo muy bien los otros nombres, pero eran puros nombres de animales. El tigre también creo que el leopardo, no me acuerdo cuántos nombres. Pero todos ellos están actuando libremente. Pero usted entenderá que estas personas no son libres, son creaciones del autor, de Mario Vargas Llosa, él el que escribió la obra y estos personajes están ejecutando una acción en la novela escrita. Lo pasamos ahora a, a, un, a una película, puede ser, o a un teatro. Las personas actúan libremente, realizan su personaje, cumplen su papel y su rol, pero porque alguien lo escribió, esa obra está escrita, ellos tienen que ejecutar sus personajes libremente. El libre albedrío compatibilista es así, es compatible con el determinismo, ya todo está determinado y ellos están actuando libremente de acuerdo a lo que se determinó previamente. El libre albedrío compatibilista dice que consiste en hacer lo que se quiere hacer, aún siendo incapaces de hacer lo contrario. Eso es el libre albedrío compatibilista. Yo voy a la librería, a la CLC, por ejemplo, y me compro un libro. Ya este mismo puede ser, confrontando el calvinismo, la doctrina que hace ver a Dios peor que el diablo. Y me compro este libro y en el libre albedrío compatibilista, yo efectivamente, libremente, escogí comprar este libro. Libremente, yo tomé la decisión de comprar este libro. Pero era incapaz de comprar otro o incapaz de no comprar ninguno, sino que tenía que comprar este necesariamente, porque era incapaz de hacer cualquier otra actividad. En eso consiste el libre albedrío compatibilista. Es como usted cuando, a ver qué puede ser, va al restaurante y compra un salmón, por ejemplo. Usted libremente compró el salmón. Nadie lo presionó, lo coartó, lo obligó, le puso una pistola en la cabeza para que comprara usted el salmón, sino que usted libremente lo compró.
Pero en el libre albedrío compatibilista, usted era incapaz de pedir cualquier otro plato. No podía comprar ningún otro plato. Usted libremente cogió solamente ese. Es como un robot que escoge por lo que está programado. El robot es libre para escoger, pero es porque está programado anteriormente. Es una especie de libre albedrío no libre. Adán y Eva comieron del fruto prohibido libremente. Nadie lo obligó, nadie lo coaccionó, nadie le puso una pistola en el pecho. Ellos libremente cogieron eso. Pero es que no había ninguna otra posibilidad, eran incapaces de hacer cualquier otra cosa distinta a esa. Es el libre albedrío compatibilista. A pesar de que conocen a Dios, nunca lo aceptan. ¿Por qué? Porque libremente ellos han rechazado a Dios. Nadie lo ha obligado a no creer. Pero era imposible que hicieran otra cosa, es decir, era imposible que creyeran. El ser humano cree libremente en Jesucristo, en el libre albedrío compatibilista. Libremente, nadie me obligó, nadie me coaccionó a creer. Yo creí libremente, por iniciativa propia, ejerciendo mi libre albedrío. Escogí a Dios, por Jesucristo. Pero era imposible de tomar otra distinta o diferente decisión. Eso es el libre albedrío compatibilista. Yo creo que se entendió, ¿verdad, mis hermanos? Con todos esos ejemplos. Si hay dudas, por favor, me lo comentan. Sobre el libre albedrío compatibilista. Si me dicen que entendieron, me encienden el micrófono, me dicen que entendieron, o así con el dedo en la pantalla, y, no sé. Ustedes me dicen que me hacen saber que se entendió esta idea del libre albedrío compatibilista. Perfecto. Pastor Esteban, hermano Eleazar, ¿quién más? Hermano Roberto, Entendido, hermano mi Alex. hermano, entendido. Excelente, muy bien. Quiero asegurarme de que se capte la idea del libre albedrío compatibilista. Muy bien. El otro libre albedrío es el libre albedrío de libertario o de indiferencia. Este libre albedrío implica la libertad de haber ejecutado una acción distinta a lo que la práctica se eligió hacer en cualquier otra ocasión del pasado. Bueno, está un poco complejo la definición, ¿verdad? Implica la libertad de haber ejecutado una acción distinta a lo que en la práctica se eligió hacer en cualquier ocasión del pasado. Yo voy a la librería y compro un libro. Este libro confrontando, aquí no se logra ver. Y voy a eliminar el fondo, a ver, desenfocar el fondo. ¿Se logra ver? No se logra ver el libro. A ver, aquí voy a... ¿Cómo elimino el fondo? Desenfocar fondo, seleccionar el filtro, digo. Ajustar fondo. Ah, aquí está, ninguno. Aquí está. Ya, yo voy a la librería, en el libre albedrío libertario, veo un libro confrontando el calvinismo, y tomo la decisión libremente, nadie me obliga, y tomo la decisión libremente de comprar. Pero en el libre albedrío libertario, una vez que yo lo compré, realmente en el pasado, realmente pude haber tomado otra decisión. Pude haber comprado otro libro en lugar de este. En cambio, en el libre albedrío compatibilista no había ninguna posibilidad de tomar otra decisión. Esa es la diferencia entre el libre albedrío compatibilista y el libre albedrío libertario. En el libre albedrío de diferencia libertario se me dio la posibilidad a mí de, por medio de la gracia preveniente, de volverme a Dios porque el Espíritu Santo me convenció de pecado, juicio y justicia. Tuve el libre albedrío, la posibilidad de escoger, pero yo rechacé esa posibilidad, me fui al infierno. Y estando allá en el infierno, yo reflexiono y digo, pude haber tomado la otra decisión. Y realmente pudo haber sido así, pudo haber tomado otra decisión. Del mismo modo del que se salva. Yo tomo libremente la decisión de aceptar a Jesucristo, pero realmente pudo haber ejecutado una acción en el pasado distinta, es decir, pude no haber
haberme vuelto al Señor Jesucristo con fe. Es el libre albedrío libertario. Hermano Hermano Cristian, Pablo, ¿cuál ocupa el calvinismo por lo general? muy bien, muy bien. Buena pregunta, mi hermano Cristian. Excelente. ¿Qué creen ustedes, mis queridos hermanos? Compatibil- Ninguno. Hermano Elezar, Compatibilista. compatibilista, claro. Compatibilista. Exactamente. El libre albedrío compatibilista. Es el libre albedrío que ocupa el calvinismo, el arminianismo, el libre albedrío libertario. Perfecto. Sigamos analizando. Todos los autores, yo lo había mencionado, Berkov, Paper, John Piper, Schaeffer igual, Gruden, Miguel Erickson, Miguel Núñez, John MacArthur, Sugel Michelin, acusan al arminianismo de ser pelagiano o semipelagiano o de no creer en la depravación total, sino en la depravación parcial. A ver, yo le voy a preguntar a los hermanos aquí, en sus respectivas iglesias, mis queridos hermanos, en sus iglesias, ¿creen que la salvación se pierde o no se pierde? Que es la pregunta más típica sobre el tema del cual estamos hablando. Que no se puede perder, hermano Pablo. Hermano Cristian dice, en su iglesia, no sé, o, por lo, o por lo que dice usted, no. Muy Eh, calvinista en mi iglesia. muy bien, pero usted dice que se pierde, ¿verdad? Se puede caer de la gracia, dice el hermano Cristian. Sí, eso me dijo a mí. Bueno, si alguien dice que en su iglesia creen que la salvación se pierde, entonces le van a decir, entonces tú eres pelagiano, crees que la salvación es por obra. Lo más probable es que tú seas semipelagiano, crees que la salvación es por obra. Dios hace un 50%, el otro 50% lo haces tú. Tienes que creer, tienes que perseverar, tienes que ir a la iglesia, orar, leer la Biblia, participar en todos los cultos, realizar todas las actividades de la iglesia, diezmar, ofrendar, deber estar ahí, perseverar hasta el fin. Entonces así Dios te va a contribuir y así tú contribuyes con el otro 50% para ser salvo. Porque desde el momento en que tú no realices estas prácticas, entonces va a perder la salvación. Le van a decir, eso es pelagianismo, eso es semipelagianismo, eso cree la depravación parcial, eso es una herejía, eso no es bíblico, porque la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, sino que don de Dios, no es por obra para que nadie se lo ríe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Van a citar varios textos bíblicos. Y usted que no está informado sobre la doctrina arminiana ni calvinista va a decir, tiene razón. Eso es lo que cree mi iglesia, eso es lo que creo yo también. Entonces soy pelagiano, soy semipelagiano, soy arminiano. ¿Es una herejía entonces? Sí, una herejía le van a decir, le van a decir a usted. Lo que tiene que hacer usted es volver a, volver a nuestra iglesia. Tiene que a una iglesia que sea bíblica, porque la iglesia en la cual estás tú no es una iglesia bíblica. Pero si tú quieres a tus hermanos, no quieres estar ahí porque está tu papá, tu abuelo, todos tus familiares están ahí, entonces quédate ahí. Lo que tienes que hacer es enseñar la verdad bíblica a tu iglesia, tienes que reformarla. Si a una persona le dicen así, evidentemente que va a comenzar a hacer el trabajo que le han indicado. Tiene que irse a la iglesia que tiene una doctrina diferente o comenzar a tratar de reformar su iglesia. El problema es el siguiente. Dijimos que el arminianismo no es ni pelagiano ni semipelagiano, no cree la salvación por las obras, sino todo por gracia. Señala también que la depravación es total, no es parcial, como dice Miguel Núñez. Todos estos autores y estos predicadores de las redes sociales tenían que haber cumplido o realizado una labor y una responsabilidad tan básica como es leer un libro arminiano. Basta con haber leído Jacobo Arminio
en este libro, por ejemplo, Declaración de Sentimientos y Disputas Públicas, o cualquier otro libro arminiano, John Wesley, por ejemplo, para darse cuenta de lo que cree realmente el libre albedrío. Jacobo Arminio escribió respecto a la depravación total. En este estado, el libre albedrío del hombre hacia el verdadero bien no solo es herido, mutilado, incapacitado, doblegado y debilitado, sino que también es encarcelado, totalmente destruido y perdido. Y sus facultades no solo están debilitadas y resultan completamente inútiles, sino son asistidas por la gracia, sino que el hombre no tiene ningún poder en absoluto, excepto aquellos que son impulsados por la gracia divina, porque Cristo ha dicho, sin mí no pueden hacer nada. ¿Qué está diciendo Jacobo Arminio con respecto al libre albedrío, mis estimados hermanos? De acuerdo a lo que ven en su pantalla, Según lo que dice ahí, hermano, no Está mutilado. no podemos, no tenemos libre albedrío de Dios al pecado, a menos que el Espíritu, por la gracia de Dios, la ilumine. entonces, ¿por qué Miguel Núñez dice que los arminianos señalan que el libre albedrío se perdió? O cuando nos dice nosotros los arminianos, los arminianos enseñan que el libre albedrío se perdió parcialmente, porque los arminianos creen la depravación parcial. Si Jacobo Arminio, el mismo Jacobo Arminio dice que es totalmente destruido y perdido. ¿Por qué no han leído esos libros? Si es muy sencillo, no es tan difícil encontrar estas obras. Quizás hay una mala intención en distorsionar el libre albedrío para eh, o perjudicar el libre albedrío para popularizar el calvinismo. Puede ser esa razón. Muy bien, mis queridos hermanos, estamos en la hora. Vamos a descansar un momento y después continuamos revisando la siguiente parte de esta clase. Hermano Creo que hay una Paulo, disertación. ¿Sí, hermano Cristian? una consulta, hermano Paulo. Y en el caso de Enoch, cómo él saldría entonces a agradar a Dios y ser llevado? No entiendo la pregunta, mi hermano Cristian. Porque Enoch le agradó a Dios, caminó con Dios, se lo llevó Dios. ¿Sí? Entonces, si era depravado totalmente, se llevó un depravado para arriba. ¿Cómo se soluciona en el arminianismo la depravación total? ¿Cómo se soluciona? El Ah, ya. calvinismo soluciona el problema de la Y depravación total por medio de la por la gracia gracia. especial y el arminianismo La lo gracia resuelve por medio preveniente de... también actúa la gracia preveniente también actúa ya, ya. Es que pensé que la gracia venía con Jesucristo de ahí para adelante, no, una cosa así, casi. Ah, muy bien. Ahora entendió entonces que la gracia preveniente está Desde un desde principio. Adán y Eva y desde el momento de nuestro nacimiento y se extiende universalmente. Perfecto, excelente. Muy bien, mi querido hermano. Muchas gracias por todas esas preguntas. Perfecto.